noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a una nueva semana. Abrimos el lunes con un tema muy importante. Vamos a hablar de la educación. Educación que en estos tiempos ha quedado un poco desactualizada y lo vamos a hablar con especialistas. Además, como cada lunes, mesa de deportes con el arranque de la Superliga, con todo lo que pasó, con la selección de San Paoli que debuta esta semana, con Copa Argentina y muchísimo más. Arrancamos el programa con los títulos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Hablaremos sobre la educación y los desafíos para adaptarse al siglo XXI. En 5 noches deportes, todas las noticias del fútbol local y el arranque de la Superliga. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Así es, estamos en vivo y en nuevo horario, 9 de la noche, 2 minutos, acaba de terminar la crónica central, como siempre ya saben, 19 a 21 horas, la crónica central, 21 a 22:30, 5 noches a partir de hoy y hasta fin de año, así que todos prendidos ahí, esperando como siempre el debate, esperando la charla, esperando todo lo que hablamos, que siempre son temas importantes y esto lo dicen ustedes, no lo decimos solo nosotros y lo dicen también los especialistas que cada noche vienen a acompañarnos. Hoy vamos a hablar de educación, la educación de escuelas del siglo XIX, profesores, docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI, los millennials en algún punto y toda esta nueva forma que debería empezar de alguna manera a tomar la educación. Por eso lo vamos a hablar con especialistas, vamos a hablar como siempre con referentes de cada uno de los casos. La vamos a presentar a la licenciada Marcela Ayús, ella es psicopedagoga. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por venir, muchísimas gracias. Y lo tenemos también al licenciado Eduardo López Molina, que es licenciado en psicología. Muy buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, muchísimas gracias. Luba Larati y Sergio Antoniazzi, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor, ¿cómo le va? Además docente, ¿no? Sí, yo Sergio Antoniazzi, docente. Hace 28 años. Mira, las has vivido y has pasado por distintas etapas, ¿no? ¿Cómo? Muchísimo. Y sigo siendo alumno. Bien, ¿vos docente se le ha dado una docencia? No, todavía no. Todavía no. En algún momento, ¿quién te dice? Claro. Y alguna ayudantía, algo ahí puede ser. Vamos a ver el informe del tema central que ha preparado la producción para esta noche y luego lo charlamos acá. Dale. La educación en todos los países se encuentra con el desafío de replantear y renovar sus formas de aprendizaje. Algunos especialistas señalan que existe un desfasaje entre las instituciones y sus planes de estudio, los maestros y su manera de enseñar y lo que a los alumnos les interesaría y serviría aprender hoy por hoy. Nosotros tenemos que ir solucionando problemas urgentes como la infraestructura escolar, a la par que también pensamos en cómo seguir hacia adelante y pasar de tener escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, alumnos del siglo XXI, a llevar todo al siglo XXI. Los hombres que hicieron grande este país en la segunda mitad del siglo XIX no pensaban si primero hacían el puerto o los ferrocarriles, fueron haciendo todo como pudieron, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no, cuando nosotros llegamos a la alfabetización digital, los uruguayos o los chilenos van a estar en el siglo XXIII. La escuela enfrenta una situación en donde aquellos que son el cuerpo central, es decir, los alumnos, los adolescentes, los jóvenes, las niñas y los niños, viven en situaciones en donde la heterogeneidad es la norma. Y por lo tanto no es el mismo modo de inclusión, mucho más sencillo de contemplar de otro tiempo y periodo, ¿sí? La pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es lo que tiene que saber? ¿Qué competencia, qué saberes, qué actitudes necesita tener cualquier ciudadano que va a vivir en esta sociedad moderna? Sea después médico, empleado, desempleado, no me importa. ¿Qué es el paquete mínimo de competencia que tiene derecho a tener un individuo para convertirse en algo parecido a un sujeto? Es decir, alguien que es consciente, que es autónomo, que decide, que participa. Ojo, pues no hay que pensar solo en relación al mercado de trabajo. Las instituciones educativas necesitan modificar sus contenidos y metodologías para ser necesarias en el siglo XXI. ¿De qué manera debería ser la educación en el futuro con un mundo que cambia constantemente? Muchas preguntas que deja la producción planteada y sí, en principio, si lo vemos y a simple vista, uno dice sí, la educación debe ir actualizándose, debe ir evolucionando. Ahora, me imagino que también es un proceso dificilísimo y que lleva años. La pregunta con la que quiero arrancar es, ¿estamos muy atrasados en lo que tiene que ver a contenidos, formas, maneras? Digo, ¿es tal esto de escuela del siglo XIX, docente siglo XX, alumnos siglo XXI? ¿Es así más o menos? Sí, la descripción es bastante ajustada. En realidad son escuelas del siglo XVIII.
con la creación del Estado moderno y además la creación de la escuela implicó por primera vez en la historia que la relación entre los discípulos y los maestros se basa en el desconocimiento del otro. Históricamente las relaciones maestro-discípulo estaban basadas, digamos, en lo que sabía el maestro respecto del discípulo y lo que el discípulo sabía respecto del maestro. Al ingresar miles de niños y jóvenes a la escuela secundaria y cientos de docentes, esta tarea se complejiza más. Sin duda que la tecnología ayuda, digamos, a repensar la escuela, que hay que repensarla, y al docente le va a quedar la responsabilidad de problematizar, de decir por qué esto aparece como aparece y no de otro modo. Es otra tarea, digamos, eso no lo hace la computadora, eso lo hace el profesor, digamos, ¿no? Es simplemente pensarlo de otro modo. Pero es bastante ajustada porque además los chicos y jóvenes de hoy, bueno, son bastante diferentes a lo que fuimos en otras generaciones. Claro, hoy se habla mucho y cuando uno tiene la posibilidad de hablar con docentes o con especialistas, lo que se remarca es, hoy el niño cuestiona mucho porque tiene mucho acceso a información, porque lee, porque se forma en distintas áreas que si bien siempre la escuela es lo más importante, complementa demasiado y se pierde esto, lo de el maestro tiene que saber más que el discípulo. Sí, pero hay que decir algo respecto de eso, digamos, es cierto que hay múltiples formas de ser niño hoy, pero hay cuestiones que son universales. Un niño necesita del adulto, un adulto que prohíba y que habilite, digamos. El tema, hemos pasado muchas veces de lo que ha sido el adulto autoritario, ya sea en el hogar familiar o en la propia docencia, al adulto que todo lo permite y nada prohíbe. Y esto genera desconcierto, porque a pesar de todo y que tengan una cierta destreza tecnológica y además una expresión bastante florida para lo que uno era cuando era chico, siguen siendo niños. ¿No? Siguen siendo niños y en el caso del adolescente más todavía, porque el adolescente requiere, el juego es poneme límites, así yo me peleo con los límites, pero ponémelos. Y uno escucha a los adolescentes permanentemente plantear que el adulto no está, ¿no? Que está un tanto ausente, digamos. ¿No? Y en cuanto a lo que tiene que ver con el aprendizaje, las formas de aprendizaje y cómo el niño accede a estos, ¿también estamos desfasados, más allá del contenido en sí? Mira, me parece que nosotros en lo que tendríamos que hacer foco es en esto. Sí, aprenden de otras maneras, que no quiere decir que aprendan ni mejor ni peor, aprenden de otras maneras. También está esto que decía aquí el compañero, esto de que antes era el adulto el que poseía el saber, ahora los chicos tienen otros saberes. Y está bueno hacer circular ese saber. Y está bueno también tomar eso que traen los chicos, ¿no? Y muchas veces uno como docente hacerse un costado y escuchar que estos pibes que vienen hoy en día, estos changuitos, tienen muchas cosas para enseñarnos a nosotros. Corrernos a lo mejor de esa postura de que aquí vengo a enseñarte a vos que no tienes idea y que no sabes mucho, ¿no? Esto de que el alumno era aquel a quien uno venía a darle la luz, sino que estaría bueno que la luz se haga cuando entre el docente y cuando se produzca ese encuentro y que los dos salgan aprendiendo. Me parece que por ahí está bueno abrir un juego en donde se conviertan las aulas en momentos de aprendizaje para todos los que circulamos por ahí. Claro. ¿Qué pasa a nivel docente? O más o menos que las experiencias que has podido ver o vivenciar en cuanto al docente, y esta es la forma de adaptarse, digo, ¿son reticentes a los cambios? ¿Se adaptarían? ¿Están pidiendo el cambio más que por ahí la comunidad? O sea, ¿son los que más piden el cambio dentro de la comunidad educativa o no, directamente no lo contemplan? Mira, vamos a ser medio polémicos en esto, ¿sí? Hay docentes que son muy abiertos y que tienen realmente un horizonte inmenso y hay otros que no, que vienen con el cassette de enseñar contenidos y a veces en el enseñar contenidos se pierde el para qué los estoy enseñando y el enlazarlos a los chicos con la motivación que tiene el docente y el por qué existe ese contenido. Claro. Yo creo que aquí siempre está presente esto que decía Lacan, que renuncia a aquel que no puede unir su horizonte a la subjetividad de la época, que hoy en día el docente también tiene que, más allá de que le cueste o no el cambio, creo que hay una ética que subyace a todo esto y que es que el docente tiene que estar preparado, porque hoy en día los chicos aprenden de otra manera, pero uno les va a enseñar a aprender y tal vez dentro de muy poco tiempo, por estos cambios tecnológicos que avanzan a un paso, pero a la velocidad de la luz, uno les debería enseñar a aprender más allá de cuáles sean las maneras en que va a aprender. Me encantó eso, enseñar a aprender. Después te enseño lo que tenés que aprender, pero primero te tengo que enseñar a que aprendas de esta manera, que incorpores el conocimiento. Creo que sí, creo que va por ahí. Sí, sí. Para mí, básicamente, ¿no? Esto de enseñarles a aprender y enseñarlos a integrarse socialmente. Después lo demás
lo negociamos. Sergio. Estaba pensando en los talleres docentes que habitualmente hacemos, particularmente en el Colegio Universitario de Periodismo, de donde yo egresé y donde doy clases hace 17 años. Y allí problematizamos lo siguiente. Conceptualmente se ha dejado de ver al ya no alumno, porque era un error, poco iluminado, sin luz, a estudiante. Primer cambio conceptual. Claro. Segundo, de objeto de enseñanza a sujeto de aprendizaje. Es decir, ponernos también para lograr esa empatía en el lugar del alumno, porque nosotros también lo somos hoy ante el rebote que tiene el avance tecnológico. Lo dijiste muy bien, Cayo, en el comienzo. No hay hoy un profesor superior que todo lo sabe y que está, como bien decía ella recién, iluminando solamente, sino que también recibimos, y tenemos que estar muy abiertos a eso quienes somos docentes, la luz a partir de la tecnología. Claro. Y quiero fortalecer este concepto con una experiencia, disculpen que cuente una experiencia personal, pero algo que a mí me conmocionó con esto de la tecnología y del recibir a los alumnos como sujetos de aprendizaje. Yo estaba enseñando a poner una nota al aire desde el supuesto móvil de exteriores en una práctica de radio, y les enseñaba cómo poner en punta el cassette. Y los alumnos me hablaban de fade out y fade in, que es la forma de reducir los sonidos e ir decreciendo de los programas de edición digital de audio. Claro. Llegué a mi casa, me miré al espejo, tuve una conversación conmigo mismo. Me dije, o aprendo edición digital, aprendo yo edición digital, o no puedo dar más clases. No. Porque estamos hablando en idiomas diferentes. Yo no sé si estoy en el siglo XVIII, soy grande ya, pero por favor, ¿no? Pero sí estaba atrasado y muy en ese momento. Tuve que aprender edición digital para poder seguir enseñando. ¿Qué quiero decir? Bienvenida a la tecnología para los alumnos, no, para los estudiantes, pero también para nosotros. Si nosotros no las incorporamos, nosotros tenemos un problema de aprendizaje. ¿Lu? Retomo este tema de la tecnología que mencionaba Sergio, un poco también Marcela. Hoy los chicos que están empezando el colegio primario, la mayoría se va a dedicar a profesiones relacionadas con el ámbito digital. Quizás nosotros cuando éramos chicos soñábamos con ser policía, bombero, astronauta. Hoy más de la mitad de los chicos van a tener trabajos que ni siquiera existen. Entonces ahí me parece que está el gran desafío que se plantea la educación hoy en el país y que tiene que ver con desarrollar no solo a nivel legislativo un cambio, sino también con espacios de aprendizaje, como decía Sergio, fortalecer los talleres de formación docente para que el docente pueda ayudar también a resolver y a entender, en primer lugar, cuáles son los problemas que hay en el aula, a reconfigurar un poco el rol del docente y el rol del alumno en este sentido y sobre todo enseñar a pensar, porque hoy tenemos una sobrecapacidad de acceso a la información, pero quizás el docente en este caso tiene que también adoptar el rol de enseñar a pensar, de captar quizás capacidades, de trabajar sobre esas habilidades. Me parece súper importante esto de procesar toda esa información y transformarla en conocimiento, ¿no? Así debe ser. Vamos a hacer el primer corte de la noche y también vamos a hablar en el próximo de quién depende este cambio, si es un cambio estructural del sistema de educación a nivel nacional, a nivel provincial, si todo el Estado en su conjunto, si hay que empezar desde los docentes y después de ahí ampliarlo. Está buenísimo también para poder hablarlo con los especialistas. Antes de irnos a la pausa te cuento que Cotreco informa que desde este viernes 1 de septiembre ya están abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Gestión Sustentable de Recursos, organizada por Córdoba Responsable, el emprendimiento local para concientizar a los cordobeses con respecto al uso de los recursos. Más información en www.cotreco.com. Corte y ya volvemos.